Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar con ustedes en esta hora. Yo soy el pastor Luis Apuy y estamos muy contentos de poder compartir esta palabra acerca de las presiones. Yo quiero leer en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 22, el versículo 54 al 62. Y dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Vamos a hablar del apóstol Pedro hoy y de cómo vencer esas presiones que a veces tenemos en la vida. Y habiendo ellos, dice, encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero dice que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro, por tercera vez, oiga bien, afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo, dice aquí en la Biblia. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, en esa tercera vez que Pedro estaba negando todo lo que decían que conocía a Jesucristo, dice que mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y qué increíble ese momento, me imagino, para la vida de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense en la escena, Jesucristo está en la cruz, Pedro anda por ahí de lejos negando a Jesucristo y en ese momento canta el gallo. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo le ha dicho a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces? Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho que antes que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y dice aquí la Biblia que lloró amargamente. ¿Se pueden imaginar ustedes la escena de ver a Pedro llorando amargamente? Pedro, y eso fue como en una hora, le negó 3 veces. Yo creo que todos tenemos en la vida un punto donde yo lo llamo ese punto de quiebra. Ese punto donde nos rompemos a causa de la presión y hacemos cosas que tal vez no se deben. Como dice aquí, Pedro le negó. Ese deseo de sobrevivir que tenía Pedro, tal vez si él hubiera dicho que conocía a Jesucristo, ahí en este versículo lo hubieran llevado preso, tal vez lo hubieran crucificado a la par. Ese deseo de sobrevivir te hace hacer cosas que no están bien. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas? Cada ser humano, yo creo que tiene un punto de quiebra. Todos, yo, usted que está mirándome en este momento, un punto donde pierdes la cordura, un punto donde pierdes la ecuanimidad, un punto donde estás turbado, donde la presión nos quiebra, donde la presión no nos deja ver bien, donde la presión nos rompe. La presión en todo objeto en algún momento se quiebra. Vea, usted coge algo y a mí una vez me dijeron, esta silla no se quiebra y todo el mundo se echaba para atrás y hacía. Llegó una vez una persona súper gruesa, se echó para atrás y clac, se quebró la silla. Ese puente no se cae y usted lo ve fuerte y fuerte. De pronto pasa un carro y después de que pasa, ¡bum!, se desmorona el puente. Yo creo que la presión en todo objeto en algún momento se quiebra. Pero, ¿cómo saber cuánta presión tiene que ejercerse sobre una persona antes de quebrarse? ¿Cómo saber cuánta presión tiene que ejercerse sobre una persona antes de venirse abajo? Tal vez te has enojado, tal vez te has desilusionado. Tal vez en este momento usted dice, Pastor Luis Apuy, esa palabra es para mí. Tal vez yo quiero renunciar, quiero dejarlo todo botado. Como dice aquí en la palabra de Dios, ¿cuál es tu límite? Pregunto yo. Si nosotros supiéramos por dónde Dios va a entrar, porque muchas veces es Dios permitiendo que crezcamos, es Dios permitiendo que nos desarrollamos. Si nosotros supiéramos por dónde Dios va a entrar, tal vez no nos quebraríamos. Pero ¿sabe qué? Dios nunca nos va a decir cuál es el punto de quiebre
o el punto de quiebra de cada uno de nosotros. Pero de que lo tenemos, lo tenemos. O sea, ¿a dónde ya no puedo más? ¿A dónde ya no aguanto más? Dios sí sabe, claro que sí, cuál es nuestro límite. Dios sabe perfectamente dónde te encuentras mental, emocionalmente, espiritualmente, dónde estamos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cuál es nuestro punto de quiebra. Y creemos que podemos y aguantamos, pero la verdad es que a veces no estamos preparados para la batalla. Hay gente que tiene mucha presión, que ya siente que se va a quebrar. Y yo creo que alguien me está escuchando y dice, Pastor Luis Apuy, esa palabra es para mí. Tal vez tienes presión en tu trabajo, tal vez tienes presión financiera, tal vez tienes presión en tu matrimonio, tal vez tienes presión en tus hijos, tal vez tienes presión en tus finanzas, en tu familia. Sientes que te puedes quebrar. Yo quiero decirte que el enemigo quiere quebrarte y no sabes cuándo vas a pasar esa prueba que es durísima para todos y cada uno de nosotros. Si Pedro, que estamos hablando del apóstol Pedro, hubiera sabido eso, no hubiera pasado todo lo que pasó. Si Pedro hubiera sabido todo lo que venía y cómo se iba a presentar, él no hubiera pasado todo lo que pasó. Pedro sabía. Claro que sí, porque Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú que dices y que sacas la espada y que le cortas la oreja a todo el mundo y que eres impetuoso y que te crees el más fuerte de todos mis discípulos, ya Cristo le había dicho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Yo jamás te voy a negar. Yo, etcétera. Pedro decía, sí, 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 claro que sí. Claro que sí, Señor Jesucristo. Cualquiera podría negarte, Jesús, pero no yo. Yo, Jesús, que he andado contigo, yo que pongo mi vida por ti, yo que te defiendo, yo soy Pedro, yo soy un pescador, yo soy de la calle, yo no soy como Lucas, que es un médico y que anda ahí, ni como Mateo, que era un recaudador ahí, que andaba ahí todo de saco y corbata. Yo soy Pedro, yo soy de la calle, del vulgo, de los pescadores, yo no te voy a negar. Pero jamás imaginó Pedro que esa misma noche él estaría negando a Jesús. Lo vemos aquí en el versículo 54. Jamás esa noche Pedro le dijo a ellos, no los conozco. Esa noche para Pedro debió haber sido eterna. Cada vez que él caminaba y lo negaba y se acordaba, antes que el gallo cante me negarás 3, ya voy por 1, ya voy por 2. Hay gente que pasa mucho tiempo bajo presión y nada que se resuelve su situación, nada que se resuelve su situación. Y en lugar de que las cosas se pongan mejor, de que salgan cosas buenas, solo oyes de más pruebas y más pruebas y más malas noticias. Y Pedro realmente no se conocía como la mayoría de nosotros no nos conocemos. Yo creo que no nos conocemos, porque aquí lo dice en el versículo, realmente no conocemos nuestros límites. Si Pedro hubiera conocido cuál era su límite, nunca sabes cuándo puede llegar esa prueba que te puede llevar abajo. Esa prueba que te puede hacer quebrarte. Yo quiero que sepas que Dios es tan fuerte, pero tan fuerte en tu vida, que no importa la presión, yo te digo, no te vas a quebrar. Y esa es la reunión que hemos venido hoy para poder decirte, ese es el mensaje que Dios me ha dado para decirte hoy, no te vas a quebrar. Dios nos lleva a ese punto de quiebra, a ese punto de lucha, a ese punto, esa parte del proceso. ¿Y para qué? Porque tienes que desarrollar tu fe, porque Dios no te trae para destruir tu fe, para hacerte pedazos, para disfrutar cómo te desmoronas a pedazos, no. Es el único lugar donde ya no puedes hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque ya llegó a la limitación humana, ya llegó al punto donde humanamente dices, ya no puedo más, pastor, por favor alguien que me ayude. Donde el hombre no puede entrar es donde Dios empieza a actuar. Es cuando tienes que empezar a alabar a Dios. ¿Para qué? Para fortalecerte. Donde tienes que empezar a alabar a Dios para fortalecerte. Como dice aquí en la palabra, no le dijo él, no le conozco. Antes
todo eso fue en el lapso de una hora. Se pueden imaginar, porque si no te desmoronas. Hay gente que vive criticando, buscando defectos en los demás, buscando defectos en nosotros. ¿Por qué? Porque no han caído en una situación realmente difícil de presión, porque no han caído en una situación realmente difícil de lucha. Y ese es el peligro de no caminar cerca de Dios. Dice aquí en la palabra de Dios, aquí que tenemos en la Biblia, aquí mismo en Lucas, que dice que Pedro le seguía de lejos. Cuando las personas le siguen a la distancia. Pedro era un hombre de fe, claro que sí, pero también vemos en él un punto de quiebra. Y no se extrañe, usted lo va a tener, yo lo voy a tener, los que están a la par suya lo van a tener, sus seres queridos lo van a tener, sus hijos lo van a tener, su padre, su abuelito, su tío, todos en algún momento de la vida van a tener ese punto de quiebra donde ya no sabes qué hacer. Hay cosas que botan. De verdad que hay cosas que sacan a un hombre de la vida. Y la gente no sabe que tu presión es tan grande, pero tan grande, que una pequeña cosa, ¡pum!, te saca del camino. Y dicen, pero ¿cómo es posible que por esa pequeña cosa se fue de la iglesia? ¿Cómo es posible que por esa pequeña cosa abandonó a su esposo? ¿Cómo es posible que por esa pequeña cosa abandonó a su esposa? ¿Cómo es posible que por esa pequeña cosa se retiró? ¿Cómo es posible que solo porque no le dieron el aumento? No, eso fue la excusa final, la pequeña cosa, porque lo que realmente ha pasado es que la presión de esa persona es tan grande que esa pequeña cosa que vemos te ha sacado del camino y te hunde en el precipicio. Entonces, un policía no se arresta a sí mismo, pero los policías sí se alistan para arrestar a Pedro, para ir donde Pedro. Si Pedro hubiera dicho, yo estaba con él, sí, claro que sí, lo hubieran arrestado. ¿Qué ha pasado? Que te topas por el supermercado a un compañero. Casualmente hoy temprano hablaba con unas personas que les decía que usted se topa en un compañero en un supermercado que hace 20 años no veía de la escuela o del colegio y te dice, hola, ¿cómo estás? Granizado, ¿cómo estás? Se pone todo serio, hola, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que te decían granizado? Y él dice, pero ¿cómo? No quiere hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya no es granizado. Ahora soy el director del departamento de tal lugar. Ahora soy el jefe, el gerente. Así que ya no me quiero acordar de eso. No me quiero acordar de cuando me hacían bullying en el colegio o cuando me hacían o me decían granizado. No. Y entonces realmente yo vine a decirle cosas que realmente tienes que entender en esta hora. Que por la presión has hecho cosas que no te agradan. Por la presión has hecho cosas que no te agradan. Y decimos que Pedro era un traidor. No. Pedro lo que estaba era bajo presión. Gente que no sabe realmente ni para dónde van. Este Pedro que sale aquí en Lucas, este Pedro que dijo tantas cosas que lo dicen aquí en la Biblia, que lo estoy buscando, ¿cómo va a estar realmente? ¿Cómo va a ser realmente? Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 52. Pedro realmente no estuvo en la crucifixión, andaba de lejos, no estaba a los pies como María, no, o como Juan, no. No puedes contar con alguien cuando está en el punto de quiebra. María estaba a los pies de Cristo, Juan estaba a los pies de Cristo y muchos, pero Pedro andaba por allá escondido, andaba lejos, a lo lejos. Y usted no puede contar con alguien cuando está en el punto de quiebra. Y no tienes que sentirte mal, no tienes que sentirte avergonzado. Sencillamente estás en un momento de presión. Jesucristo lo sabía que le iba a pasar eso. ¿Estás como Pedro? Tal vez tu forma de vida está negando al Señor, como vemos aquí en el capítulo 22. Tal vez tu forma de vida está negando al Señor en tu trabajo, tu manera de ser está negando al Señor, tu manera de comportarte, la vida te está presionando, donde sientes que vas a explotar y sin embargo tienes que seguir viviendo. Pedro tuvo una noche muy larga.
¿Alguno de ustedes ha pasado una noche muy larga? Mucho tiempo para que llegue la mañana y como que no amanece y no amanece. Una noche para algunos puede durar como 6 meses, como un año o como 2 años antes de que usted pueda ver el amanecer. Y usted dice, yo pensé que esta noche nunca iba a acabar, nunca iba a acabar. ¿Alguna vez has atravesado una noche larga? ¿Alguna vez has atravesado una noche larga y que las cosas antes de ponerse mejor, más bien se ponen peor? No puedes pensar que una persona así realmente es mala. Esa noche para Pedro debió haber sido eterna, como para muchas personas que están escuchándome en esta hora. Hay gente que ha pasado mucho tiempo bajo presión, pero ese es el momento para que entregues todas tus presiones. Yo sé que esa situación tal vez no se ha resuelto como tú quieres, pero hay un Dios grande y poderoso. No importa la presión que tengas, yo quiero decirte, no te vas a quebrar. No importa esa presión, ese momento de quiebra no va a destruir la fe que Dios ha puesto. Y para eso estamos nosotros, para fortalecerte. Para eso está la iglesia del Señor, para que tú puedas buscar y desarrollar tu fe en el Señor. Porque Él, el Señor Jesucristo, es el único que puede realmente hacer algo por ti. Es el único lugar cuando sientes que ya no puedes hacer nada más, porque realmente tus fuerzas humanas ya no pueden hacer más. Tus contactos humanos ya no te pueden ayudar. Tus familiares ya no te pueden ayudar. Donde el hombre no puede entrar, yo estoy seguro que es cuando Dios empieza a actuar. Permite hoy que Dios actúe en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios entre a tu vida. Empieza a alabar a Dios ahí donde estás. Empieza a adorar a Dios ahí donde estás. Tal vez con un poco de música de adoración en este momento. Empieza a alabar a Dios y empieza a fortalecerte. Si estás cansado, si estás cargado, si te sientes que las fuerzas ya no te dan más, si sientes que estás hecho pedazos, levanta tus manos al cielo. Porque yo sé que tal vez te estás desmoronando como Pedro. Tal vez estás llorando amargamente en las noches o estás con un temor por enfrentar algunas situaciones en la vida. Pero yo quiero decirte que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, es tiempo de caminar cerca de Dios. Dice que Pedro caminaba a lo lejos, a la distancia. Y cada vez que se acercaba con un grupo, decían, pero tú eres uno de ellos, hablas como ellos, vistes como ellos. Y él empezaba a negarlo. ¿Sabe qué? Dios no quiere que le sigamos más a la distancia. ¿Por qué no decides meterte con Dios realmente? Empezar a enamorarte de Dios. Pedro realmente era un hombre de fe, pero también en Pedro, al igual que yo estoy seguro que tú eres una mujer de fe, que tú eres una mujer de Dios, que tú eres un hombre de Dios. Yo estoy seguro, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, tú eres un hombre, una mujer de Dios, pero todos, al igual que Pedro, tenemos un punto de quiebra. Por eso esta palabra es para que hoy todos aquellos reflexionen que la gente nunca sabe cuál es la presión que tienen hasta que llega. El problema es que cuando llega, muchos no han estado preparados para ese momento de quiebra, de presión, donde tenemos que fortalecernos en fe y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga.